La filtración. ¿Qué es la filtración? Es un método de separación de partículas insolubles contenidas en fluidos o gases, que se realiza mediante el paso de la mezcla a través de un medio poroso o fibroso. Este tipo de medio va a depender del tamaño de las partículas. Entonces, la clasificación de la filtración tenemos, como lo dije anteriormente, por su tamaño, ya sea una filtración fina, gruesa, macrofiltración, nanofiltración, que es muy pequeña, como su nombre lo indica, ultrafiltración e hiperfiltración. O también se puede presentar por mecanismos de tamizado, de absorción o de torta. Ahora, los parámetros de filtración. En primer lugar, tenemos según su tipo de funcionamiento, ya sea continuo o discontinuo. En el discontinuo se mantienen en funcionamiento hasta que se empieza a deteriorar el equipo o hay una pérdida de la carga excesiva del filtro. Pero en el continuo los procesos de filtración y de lavado se llevan a cabo de forma simultánea, es decir, de forma continua. En segundo lugar, tenemos el sentido de flujo de filtración. Los filtros de flujo suelen ser ascendentes y descendentes. El más común es el descendente. En tercer lugar, tenemos el tipo de materiales filtrantes y la configuración de los lechos. En este se suele clasificar según el número de capas de materiales filtrantes. Suele ser de una, de dos o de múltiples capas. En cuarto lugar, tenemos la presión de filtración. En el quinto, la filtración a caudal. En este se evalúa el caudal constante y variable. Se controla el caudal de entrada para saber que el caudal que circula por todo el filtro es constante y que pues a su vez la salida de este caudal va a ser igualmente constante. Ahora, 6, las variables de proceso por tamaño y por naturaleza de las partículas. 7, características del fluido y el medio filtrante. Y 8, la velocidad de filtración, la cual depende de la consistencia de los flóculos y del tamaño medio que tenga el grano del lecho filtrante. Ahora, los principios teóricos que se deben tener en cuenta para la filtración está en primer lugar la retención superficial. Las partículas de mayor diámetro al tamaño del poro quedan atrapadas en únicamente la zona de la superficie. En la retención profunda, las partículas finas de menor tamaño al diámetro de los poros son retenidas en los canales capilares, es decir, más hacia adentro. Y esto se observa en los filtros, por ejemplo, los clarificadores. Ahora, la retención por absorción. Esta retención es de partículas finas en el interior de los canales del medio, es decir, es más profunda, debido a la atracción hidrostática que hay entre las moléculas que forman el filtro y las moléculas mezcladas con el fluido. Ahora, los tipos de filtros más importantes tenemos el filtro de prensa, como se observa en la imagen. Es una serie de bastidores de acero que sostiene una tela y los sólidos se bombean entre dichos bastidores, es decir, entre cada una de estas capas que se ven en color verde. Una vez llenos por un tornillo, se oprimen y se expulsa agua a través de esta tela. Ahora, el filtro de carcasa es una serie de elementos filtrantes planos denominados hojas. Como se observa en la imagen, hay como diferentes cilindros pequeñitos. Bueno, a esto se hace referencia con las hojas, los cuales se encuentran dentro de una carcasa presurizada, es decir, un control de presión. Y se utilizan presiones superiores a la del filtro de prensa. Esa es una de sus grandes diferencias. Ahora, el filtro de discos son hojas circulares orientadas en un plano horizontal. Su lavado y descarga es bastante complejo, por lo tanto es difícil de usar. Y frente al filtro de tambor, el área de filtración es mayor. Pero este es uno de sus beneficios, porque el filtro de tambor es uno de los más empleados. Entonces, este suele ser un poco más eficiente porque abarca mayor capacidad. Ahora, el filtro de cartucho hace circular mediante la presión de un fluido por el interior de un portacartucho. El fluido atraviesa el cartucho filtrante, dejando en este los elementos contaminantes, es decir, esa parte, digamos, sólida que se quiere retirar.
Y los filtros de recubierto previo son, en este caso, los sólidos son desechados, como se observa en la imagen. Esta parte que se ve como una torta se va retirando y se desecha. Es un ciclo continuo. Y la mezcla no contiene coadyuvantes en gran cantidad. Su funcionamiento es bastante simple y seguro. Ahora, un filtro discontinuo, la mayor parte de los filtros que se encuentran en la industria suelen ser discontinuos. Por ejemplo, un Nucha, que es el que se observa en la imagen, se utiliza bastante en sustancias con alto material corrosivo, ya que pues, este es resistente a estos materiales. Pero su deficiencia pues, es que es bastante costoso por esta característica que tiene. Ahora, el filtro continuo, el líquido es succionado a través de un medio filtrante en el que se coloca una torta de sólidos. Esta se retira para realizar la limpieza y la aspiración del lavado. Como se observa, tiene una zona en la parte superior como circular, este filtro. Ahora, el filtro rotatorio es uno de los más empleados. Ahí está el filtro rotatorio y el rotatorio por presión. Estos son unos tambores horizontales que contienen una lona que sirve como medio filtrante. Cuando se ingresa el líquido, se aplica vacío por medio de las válvulas rotatorias. Ahora, el filtro de membrana, su diferencia pues, es por las partículas. Su aplicación es en suspensiones concentradas en partículas muy finas o para soluciones fraccionadas de macromoléculas. Se usa en microfiltración, ultrafiltración e hiperfiltración.